prensa general en torno a Sembremos Esperanza en el Campo. Eso fue un trabajo que el senador anteriormente ha venido realizando y del cual les vamos a dar a conocer en un momento, no sin antes presentar a quienes nos acompañan en el presidio. En primer lugar tenemos a Pati Ortiz. Muchas gracias, Pati, por estar con nosotros. Araceli Caselín, fundadora y militante de Morena, muchas gracias. María José Farfán, gracias por estar con nosotros, también estás aquí. Muchas gracias. Nos acompañan productores, agricultores, ganaderos, integrantes de cooperativas y ejidatarios, y es por ello que nos hace mucho beneplácito recibir a Lucía Arroyo, que está con nosotros. Muchas gracias. Nos acompaña Ángeles Santos. Muchas gracias, doña Ángeles, por estar con nosotros. Primero las mujeres, es por ello que nos permitimos presentar primero a quienes nos acompañan en el presidio, por ser mujeres. Muchas gracias por acompañarnos. Enseguida presentamos al doctor Abel Quiroz, como siempre. Le agradecemos, doctor, por presencia. Nos acompaña el ingeniero Anselmo Venegas. Muchas gracias, el director general de la industria exportadora de Sátiva. Muchas gracias, Anselmo, por estar con nosotros. Omar Díaz, muchas gracias por su presencia. Y a cada uno de los productores, agricultores que en este momento nos acompañan, les agradecemos de verdad que estén con nosotros en esta rueda de prensa. Y enseguida le damos el uso de la palabra, en primer término, al ingeniero Noel Lozano. Él es representante del sector agropecuario y forestal. Muchas gracias, ingeniero Noel. Te doy el uso de la palabra. Alejandro, nuevamente saludándolos con mucha educación y respeto. De parte de las organizaciones campesinas, hermanas, sociedades de producción rural, sociedades cooperativas, es para mí un honor agradecerles su interés en el desarrollo del sector agropecuario y sobre todo forestal, su interés en la conservación de los recursos naturales para el bienestar de todo nuestro estado y de todo nuestro país. Estamos sumados a sus iniciativas de su plan de trabajo dentro del estado de Puebla, contribuyendo nosotros con usted, solicitándole, aprovechando este momento como iniciativa de ley, una contribución a los trabajos de conservación de los recursos naturales en el sector forestal. Muchas gracias, lo tomamos en cuenta y enhorabuena, senador. Gracias, señor. Muchas gracias. Te valoramos mucho tu participación, ingeniero Lozano. Muchas gracias. Enseguida el uso de la palabra a la Lucía Arroyo Rivera, ella es directora de Agro Iztapaluca. Ahí por el rumbo de San Martín, ¿no? Muy bien. Muy buenos días. Recibo un cordial saludo de nuestro municipio, La Guapa, y en especial de nuestra comunidad, San Rafael de Iztapaluca, en donde hemos instalado nuestros viñedos, y de parte de todos los compañeros productores de vino, del vino poblano, les hacemos llegar un pequeño presente, esperando sea de su agrado, esperando sea de su agrado para usted, señor. Es algo de lo que nosotros hemos sido pioneros después de muchos años. Gracias a la licenciada Pati Ortiz, que nos ha hecho la invitación y que nos ha ayudado a impulsar algunos de los proyectos de reconversión productiva, en donde hemos puesto en marcha los distintos viñedos allá, específicamente en nuestra comunidad, donde hoy le traemos esta botella. Son diferentes tipos de vino que se está realizando: vino tinto, vino blanco, vino espumoso, esperando también se nos siga apoyando, ¿no?, con los diferentes tipos de proyectos para seguir impulsando nuestro
hagamos esta reconversión productiva de los diferentes cultivos tradicionales, sin dejar atrás lo que viene siendo también la nuez de Castilla, el tejocote, ahora impulsando también la uva. Muchas gracias. Muchas gracias. Finalmente, antes de ceder el uso de la palabra al senador Alejandro Armenta, le pedimos al ingeniero Anselmo Venegas, que es director general de la industria de exportaciones de Sábila, que nos dirija con un mensaje. Por favor, ingeniero, adelante. Muchísimas gracias. Buenos días, señor senador. Muchas gracias por esta oportunidad. A los medios de comunicación, muchas gracias por darnos este espacio. Primero, senador, comentarle que los productores de la región mixteca estamos preocupados por la situación que nos aqueja, no solamente en la región, sino a nivel del mundo, a nivel del país y a nivel del Estado. Sin lugar a dudas, el cambio climático es evidente y las consecuencias del cambio climático trae situaciones difíciles que tenemos que enfrentar. En la región mixteca tenemos un gran potencial productivo. Sábila, por ejemplo, es un ejemplo de exportación hacia el mercado internacional. Sin embargo, en estos últimos años venimos teniendo problemas graves por el cambio climático, el cambio de la temperatura, los siniestros naturales que nos aquejan, la guerra que tenemos en el mundo entre Rusia y Ucrania ha incrementado nuevamente los insumos agrícolas, encarece la productividad, pero de igual manera el mercado internacional trae mayor exigencia hacia los productores. Sin embargo, la región de la Mixteca y el Estado tenemos un gran potencial sin duda. Tenemos productos que pudiéramos colocar en el mercado del mundo. En la Mixteca, por ejemplo, nuestro clima, nuestro suelo y la disponibilidad de agua nos permitiría diversificar la producción. Maracuyá, por ejemplo, es un producto que tiene gran mercado en el mercado de Estados Unidos y se da perfectamente y de manera muy fácil en la Mixteca. Otro producto puede ser el limón persa. En los últimos años el precio en el mercado del limón persa se ha mantenido, incluso ha llegado a un precio de más de 60 pesos por kilo, y en la Mixteca se da perfectamente bien. Y tenemos una gran ventaja: estamos ubicados dentro del acuífero, de uno de los acuíferos de los 7 que tenemos en el estado. La región Atlisco y Zúcar de Matamoros tenemos casi 40,000 hectáreas de riego, de las cuales 16,000 son de caña, con una producción de 1.800.000 toneladas, con una producción de casi 200,000 toneladas de azúcar, y que genera una gran cantidad de empleo directo e indirecto. Así como la caña, podemos impulsar otros productos para el mercado internacional. Por eso, señor senador, lo que hoy queremos expresarle es que desde el Senado se pueden hacer grandes cosas para mejorar la economía y la productividad. Sabemos que los problemas que nos trae como consecuencia el cambio climático son evidentes. Han crecido mucho en cuestión de las plagas. Por ejemplo, en 2015, la pérdida de la producción de sorgo en nuestra región fue casi del 70% de la producción, debido a una de las plagas que no teníamos en la zona, el pulgón amarillo que ataca el sorgo. En este año, o más bien el ciclo pasado, 2022, también se cayó la producción. En estos próximos meses seguramente el precio del sorgo y del maíz se van a incrementar enormemente, debido a que las lluvias el año pasado no beneficiaron la producción, se nos cayó la producción. Aquí están los ganaderos, aquí están los productores de sorgo que están enfrentando esta situación. Por eso, señor senador, nosotros creemos que desde el Senado podemos impulsar iniciativas que incrementen el presupuesto nacional, el presupuesto del Estado, para que conjuntamente podamos ir enfrentando los problemas que tenemos que enfrentar. A pesar de todo esto, decirles que el potencial que tenemos es enorme, la voluntad y las ganas de producir son muchas. Tenemos una gran ventaja:
Tenemos 7 ríos que atraviesan el estado y la región mixteca que compone el río Balsas. Ese potencial tenemos que aprovecharlo y por eso hoy estamos aquí, señor senador, para pedir el apoyo y el respaldo del gobierno federal. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias, señor Anselmo. Y bueno, en esta práctica de este diálogo que se está realizando con ejidatarios, productores, ganaderos e integrantes de cooperativa, gracias por tu trabajo, mi querida Katy Ortiz, muchas gracias. El derecho al desarrollo también en el campo es muy importante y es parte de esa carta magna con la que contamos y en la que hubo referencia el día de ayer con la participación del senador Alejandro Armenta en Querétaro, y es por ello que le damos el uso de la palabra a Celi Caserín, porque tiene un mensaje al respecto. Adelante. Pues muchas gracias, compañeros, amigos de los medios de comunicación. De verdad que verlos aquí, valoro mucho su apoyo, y el que estén aquí, de verdad, no sabemos cómo se lo agradecemos. Y lo digo, agradecemos, yo también me encuentro en esto, porque como fundadora de Morena, es importante que también se dé a conocer muchas cosas que la gente no conoce y los medios de comunicación o no dan a conocer a la gente. Me llama la atención, el día de ayer se celebró el 106 aniversario de la Constitución Política. Si nos damos cuenta, están nuestros poderes que están en México. Llama mucho la atención que cuando Morena se fundó, fue por darle el apoyo a un presidente, Andrés Manuel López Obrador, que quería acabar con la corrupción, que quería que todos tuviéramos una igualdad. Si vemos ayer un acto que marca todo esto, la ministra de la Suprema Corte de Justicia no se levantó. No se levantó, ¿por qué? Porque está enojada de que se le ha quitado todo esto, de que quieren seguir teniendo los privilegios. Si nos damos cuenta en los discursos de ayer, la ministra, incluso Santiago Krill, hablaron de lo que les duele, de lo que se les quitó, hablaron de sus intereses, en todo en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero hubo otro discurso, un discurso que habló de la gente, del pueblo. ¿Por qué? Porque Morena no es un partido político. Morena representa al pueblo, a la ciudadanía, a los mexicanos. ¿Y quiénes representan en esos poderes? El poder legislativo. A mí de verdad me enorgullece y quiero agradecerle como miembro fundadora de Morena, precisamente al senador, al presidente senador, que habló por voz del pueblo. Todo lo que dijo de las reformas que han beneficiado al pueblo, la reforma energética, incluso acá tenemos a los compañeros que hablan del campo, se dan cuenta qué se hizo, se quitaron los elegidos, hay una reforma bien fuerte para el campo. Entonces ellos, ahí se ve la diferencia, ellos ven sus intereses, ellos ven lo que les duele, y las personas y autoridades emanadas de Morena hablan a favor del pueblo. Yo creo que tenemos que tener esto bien en la mira, para que las próximas autoridades que den continuidad a esta cuarta transformación tengan ese ejemplo, den ese trabajo, que vean que nos están respaldando, que no se vean los intereses mezquinos. Entonces yo quiero en esa parte agradecerle mucho al senador, que está siendo un digno representante de Morena, y que no se les olvide, Morena no es un partido político, Morena representa al pueblo mexicano, y de verdad le agradezco mucho esa representación, que ayer de verdad lo hizo con toda dignidad, con toda valentía, y lo dijo como dicen, con pruebas, todo a favor del pueblo mexicano. Muchas gracias, y de verdad le agradezco, senador, como mujer, como mis hijos, con las generaciones futuras, le agradezco mucho su apoyo. Muchas gracias, y enseguida le damos el uso de la palabra al senador Alejandro Armenta, que tiene un mensaje importante para todos ustedes. Gracias, buenos días, amigas, amigos de los medios de comunicación. Gracias a quienes hoy nos acompañan. Pepe ha presentado. Un día posterior al aniversario 106 de la Constitución,
de 1917, hacemos esta presentación de el desdoble de la tesis doctoral por amor a Puebla, que describe un diagnóstico agropecuario de nuestra entidad. Y lo hacemos porque ayer en el Teatro de Querétaro, en el Teatro de la República en Querétaro, comentamos que la revolución, la Constitución del 17 fue el resultado de la revolución y fue el resultado del movimiento social de campesinos y de obreros fundamentalmente. No podemos olvidar que fueron las haciendas, los ejidos, la causa central del movimiento, la disparidad, las contradicciones sociales y desde luego las luchas sociales de los trabajadores de México. Por eso es que mientras no exista justicia en el campo y en la ciudad con los obreros, la revolución no habrá terminado. Ayer comenté junto con los poderes de la nación, junto con el presidente Andrés Manuel, el legado que ha dado el presidente de la República, la importancia de la soberanía energética, de la soberanía financiera, para llevarnos a la soberanía alimenticia. No podemos tener soberanía alimenticia si no tenemos energía. ¿Cómo movemos? ¿Cómo producimos si no hay energía? ¿Cómo producimos si no hay dinero para el campo? Si se tiene que pagar 600, 700 mil millones de pesos al año a los bancos extranjeros, esos 700 mil millones de pesos al año permitiría que no faltara en ningún ejido del país sistemas de riego eficientes. Esos 700 mil millones de pesos que se le van a los bancos extranjeros permitiría captar el agua de todo el país para que no se fuera aguas subterráneas y a los océanos y se contaminara con las barrancas y los desechos de las aguas industriales y de las aguas humanas. Esa es la verdad. Los presupuestos que hay en nuestro país han ido creciendo para el campo. El gobernador Barbosa hizo un esfuerzo extraordinario de invertir históricamente en Puebla en el campo. Pero para que el campo en Puebla nazca, renazca y se convierta en un verdadero polo de desarrollo, se necesitan más de 25 mil millones de pesos al año en el campo poblano, y lo tenemos que lograr, porque es lo que se merece. No está posible. 25 mil millones de pesos de un presupuesto de 120 mil millones de pesos que tiene Puebla puede ser un sueño, puede ser una utopía. Pero le dimos 15 mil millones de pesos a Audi para las plataformas de la empresa automotriz. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no se puede invertir en el campo si seguimos pagando 1.000 millones de pesos por una rueda de la fortuna que no sirve? Y que ayer el secretario de Turismo me pidió que me comunicara con el gobernador de Puebla y le dije al gobernador de Puebla, el secretario de Turismo lo está buscando para una opción para reactivar la rueda de la fortuna a bajo costo. Esa es la labor que debe de hacer el Senado, ayudar a las autoridades estatales. Ayer se lo comenté al gobernador. ¿Cómo no va a ser posible invertir 25 mil millones de pesos si estamos pagando 7 mil millones de pesos por un museo? El Museo Barroco, a 20 años, 7 mil millones de pesos. Por eso cuando vemos que los gobiernos que nos hundieron en la corrupción siguen pidiendo préstamos, como en la capital de Puebla, en lugar de invertir en actividades productivas, señalamos con claridad que el dinero de los poblanos y de los mexicanos debe orientarse a lo prioritario. Y lo prioritario primero es la alimentación, derecho humano a la vida. Si no hay alimentación, si no hay salud, no hay vida.
Ayer eso dije en el Teatro de la República. Si las autoridades cumplimos el artículo 1 de nuestra Constitución, honrando el 106 aniversario, y promovemos, respetamos, apoyamos, alentamos los derechos humanos, estaremos honrando a los hombres y mujeres que nos dieron patria y la independencia, que le dieron fortaleza a la institución de la reforma y a la sangre derramada por miles de hombres y mujeres anónimos que hicieron la revolución en el campo y en la ciudad. Es el campo, es el campo. Y no porque yo sea productor agrícola de nuez de Castilla, o porque mi familia, mi esposa pertenezca a una familia de 3 generaciones de productores agrícolas. No, porque hay un diagnóstico muy claro, amigas y amigos, que hoy les voy a presentar y que quiero decirles que es producto de un trabajo en equipo de todos los que están aquí, todos los que están aquí y los que están aquí, que son los verdaderos guardianes de la producción agrícola. Un aplauso ante ustedes, hermanos, porque son ustedes los que le dan de comer, son ustedes los que le dan de comer a México. Y por eso, vean ustedes lo que está sucediendo. El principal problema es la escasez de agua y el crecimiento de la población. Y en ese sentido, con lo que se compró y se construyó el barroco, no faltaría agua en Puebla, ni para el campo, ni para la ciudad, ni para el uso doméstico, ni para el uso industrial. Entonces, si un gobierno quiere hacer PPS o APPs, que lo haga para el campo, no para pavimentar calles y llenarse de moches con las empresas constructoras. Porque todo peso que se invierte al campo se reproduce en alimentos y podemos exportar y podemos perfeccionar. Los principales países en el mundo que están alimentando al planeta son los que están invirtiendo. China está invirtiendo en laboratorios para desarrollar semillas, mejorar semillas y productos. China tiene laboratorios de todos los alimentos del planeta. Producen el chile poblano, hasta las estampitas de la Virgen de Guadalupe nos las mandan. Por eso necesitamos invertir en el campo. Pero necesitamos tener energía y necesitamos tener recursos suficientes para invertir. Los productores y los campesinos no quieren ni migajas ni regalos. Lo que quieren es capacitación, tecnología y recursos para hacer productivo el campo poblano, tanto en los sistemas de temporal como los sistemas de riego. Donde no hay agua, podemos sembrar maguey, podemos sembrar productos, sábila, como lo hacen en la Mixteca, mezquite para producir papel, para producir azúcar. El mezquite produce azúcar y no necesita agua. Donde hay agua, podemos producir frutales, y donde no hay agua, podemos tener agua. Israel lo ha hecho, los países árabes lo han hecho. Lo que no ha habido es amor a la patria, amor a Puebla. Por eso es que el principal tema es cómo vamos a obtener el agua. Nosotros ya estamos haciendo en nuestra tesis doctoral todo un diagnóstico de la orografía de Puebla, donde están los puntos centrales de barrancas, ríos y donde corre el agua por sus propias pendientes y zonas montañosas. Es ahí donde tenemos que retener el agua para que los mantos freáticos se alimenten y para que tengamos agua para el ganado, para el campo, para la vivienda. En este proyecto que tenemos incluye una iniciativa de ley que ya presenté para que se rescate el agua de lluvia en las casas, como lo hacían nuestros tatarabuelos y abuelos con las canaletas para poder filtrar el agua. Todas las viviendas que se construyan deben de tener
canales de captación de agua para el uso doméstico. Por eso es que, sin duda, el cambio climático nos ha afectado. Vean ustedes, en 1950, esta tesis doctoral nos ayudaron profesionales técnicos. Nosotros no despreciamos a los autodidactas, pero hay que hacer cosas profesionales porque eso es lo que se merece la población. Aquí están profesionales técnicos. El autodidacta es el campesino, está ahí, el que sabe mover la tierra, no el que estudió, hijo de papi, no se tituló porque se fue a jugar billar en lugar de ponerse a estudiar y concluir su carrera. Es diferente, es diferente. Por eso es que miren, en 1950 la población mundial era de 2.500 millones de personas, en 1950, 2.500 millones de personas. Para el 2010 ya éramos 6.900 millones de personas, consumidores. Para el 2022 ya éramos 8.000 millones. El año pasado 8.000 millones. Se estima que para el 2050 lleguemos a poco menos de 10.000 personas. 10.000 millones de personas. Entonces, ¿cuál debe de ser el esfuerzo de los gobiernos y de las empresas? La alimentación. Pero la alimentación que te nutra, la alimentación que te procure la vida, no la alimentación que te enferma, para que los únicos que ganen sean la industria farmacéutica extranjera, porque te dan tratamientos para paliar las enfermedades de la obesidad, el síndrome metabólico, el cáncer, la diabetes, las cardiopatías. El crecimiento demográfico que tendremos nos obliga a entender que necesitamos 6 veces más de alimentos y de insumos como agua para producir. Y Puebla, amigas y amigos, tiene una ubicación geográfica privilegiada. Tenemos las montañas más grandes del mundo, de México, que significan escurrimientos, porque los hielos y deshielos permiten cíclicamente las recargas y la acumulación de agua. Eso es fundamental. Dios y la Madre Tierra es poblana o poblano, porque nos puso en las montañas, la Sierra Negra, la Sierra Norte. No hay un lugar donde no existan laderas donde se pueda retener el agua en Puebla. Con lo que invirtieron en las ciclopistas que se están destruyendo a doble piso, porque sí hay que hacer ciclopistas como en todo el mundo, pero a nivel de cancha. Con toda esa tubería que tiraron, se hubieran canalizado el agua de todos los pozos del Triángulo Verde que tenemos en Tecamachalco, en Tepeaca, en Palmar, en Acatzingo, en Huixcolotla, en Los Reyes. El gobierno debe de pensar en lo prioritario, no en ocurrencias. Cuando se gobierna con ocurrencias, no se usa la ciencia. La ciencia es el conocimiento humano acumulado que sirve para el progreso. Por eso este estudio es parte de mi tesis doctoral, que rescata el sentimiento experto de hombres y mujeres que saben del campo. Y que pondremos en marcha, porque es un documento que yo le voy a entregar al próximo gobernador de Puebla, y espero conocerlo, para poder echarlo a andar a partir del 2024.
y llegar a 2030. ¿Les parece o no les parece? Muy bien. ¿Están de acuerdo? Porque el pueblo pone y el pueblo quita. Y porque no va a haber cuchareo a las encuestas, por más que les digan los que son plurinominales y nunca han participado en campañas, no va a haber cuchareo, no van a poder hacer la encuesta con sus conocidos a los que les pagan para que digan por dónde. El pueblo es libre, como dice nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, miren, ¿por qué la importancia? Nuestro país tiene cuencas. Esto no es producto de imaginaciones o de corazonadas. Los campesinos y los productores ven el sol, ven las nubes y saben lo que va a pasar. De ahí surge la ciencia. Los agrónomos, los especialistas en el campo, los técnicos, junto con los productores agrícolas, son un binomio. Tenemos que hacer que regrese el extensionismo. Tenemos tantos chavos y tantas mujeres egresadas de veterinaria, egresados de universidades, de tecnológicos, expertos en agroindustrias, que tenemos que hacer que los que producen lechuga no vendan lechuga a granel como el litio. Hoy dijo el presidente, qué orgullo a mí me da que el presidente hable de litio. Queremos que el productor agrícola venda la lechuga en ensalada o derivado de la lechuga para el champú. Los holandeses nos mandan a las mujeres mascarillas de lechuga, cosméticos de lechuga, de sandía. ¿Por qué no la tosepan y todos sus hermanos aquí que hacen las mascarillas y las venden a otro valor agregado en lugar de vender las lechugas? Eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos para México. Aprovechar el tren interoceánico para que ahí se monten nuestras industrias en Puebla y les vendamos mascarillas que hoy tenemos que importar de Europa y de otros lados, con la semilla de la sandía y la lechuga, con el aguacate, mascarillas de aguacate para las mujeres, mascarillas de pepino que se produce aquí. Pongo un ejemplo de lo que tenemos que hacer, de hacia dónde tiene que ir el campo mexicano y poblano, porque Puebla es un vergel. Bueno, amigas y amigos de los medios de comunicación, a mí no me crean, oigan lo que dijo Lucía. ¿Quién iba a pensar hace 20 años que en Puebla podíamos producir vino? Te mereces un aplauso, Lucía, de verdad. Mira, porque esto es lo que queremos. Claro, para los que no tienen patria y matria, lo que les interesa es que Lucía les dé sus tierras para producir. Y lo que ellos quieren es comprar la uva, pero no el vino. Nosotros queremos vender el vino, es valor agregado. Los países que utilizan la tecnología y han industrializado sus sectores productivos son los países más exitosos. ¿Quieren que les dé nombres? China, Corea del Sur, Canadá, Estados Unidos, Francia, Alemania, Holanda, Rusia, España, Inglaterra, en pequeñas extensiones. Y nosotros que tenemos bosque, selva, tundra, tenemos nuestra playa que es Veracruz y tenemos toda una franja territorial limítrofe con Veracruz y con Oaxaca. Para los que conocen Tlacotepec, y que no es lo mismo Tlacotepec de Benito Juárez que Tlacotepec de Díaz, que se encuentra en el límite territorial fronterizo entre Veracruz y Oaxaca. Estuve el viernes, estuve en la zona de la Sierra Negra, y el sábado estuve, antes de irme a Querétaro,
en Tecamachalco, que es parte del Triángulo Verde, que es toda una franja que tenemos desde Santa Rita, Tlahuapan, hasta la zona de Esperanza. Por eso el campo es primero, amigas y amigos. Así como comparto esto con ustedes, yo les agradezco de verdad a Pati, a Omar, a Pablo, a Anselmo, a Daniel, a Alejandro, a Rubén, a Víctor, a Lisbeth, a Francisco, a Ángeles, a Araceli, a Noé, a Lucía, a Abraham, doctor, a Nazario, Diego, de la Tosepan, que está aquí con nosotros. La Tosepan es una cooperativa ejemplo nacional y ejemplo mundial. He ido a tomar café, tienen producción de café, de bambú, tienen desarrollo tecnológico. Lo voy a decir porque la Tosepan tiene mejores cafeterías que los Star, ya saben qué. Las cabañas. Y los gobiernos le dan terreno, le invierten a las empresas y no le invierten a las cooperativas cuando deben de hacerlo. Esa es la distribución de la riqueza, ¿eh? Ayer lo hablé. Porque el gran problema de nuestro país no es que no haya riqueza, es la concentración de la riqueza. Y mientras no apoyemos al campo, a los micro, pequeños, medianos empresarios del campo, que son las empresas familiares, la riqueza se va a seguir concentrando. Entonces, pues es muy normal que la deuda de Puebla, dicen, haya pasado de 13,000 millones de pesos a 70,000 millones de pesos, cuando el dinero se dio para la corrupción, el abuso del poder, el saqueo a las empresas transnacionales, y no se le haya dado un peso de esa deuda al campo. Tenemos que revertir esa condición. Solamente así Puebla va a salir adelante. Los tres motores de la economía son el sector primario, el sector secundario y el sector terciario, que son servicios, tecnología, capital humano. Para que estos dos sectores se muevan, tenemos primero que activar el sector agropecuario. Y eso es lo que tenemos que hacer. En nuestra visión para Puebla, tenemos que reactivar, fíjense, de los más de 7 millones, cerca de 7 millones de habitantes que hay, el 73% vive en las zonas urbanas y el 27% vive en el campo. Tenemos más de 6,500 comunidades y esas comunidades tienen vocación agrícola. En cada una de ellas podemos detonar economía. Tenemos que rescatar los tianguis, tenemos que apoyar los tianguis, tenemos que apoyar los mercados. Los 217 municipios y las más de 500 juntas auxiliares de Puebla deben de tener mercados dignos donde los principales productos que se venden son los que se producen en el campo y son productos poblanos. Pero lo primero que hacemos es darle terreno en zona exclusiva de Angelópolis a esta empresa que vende el 90% de los productos de Asia. Ese es el problema de nuestro país. Si seguimos dándole empoderamiento a las grandes empresas transnacionales en lugar de apoyar la economía nacional, seguimos concentrando la riqueza. Por eso el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con su homólogo de Canadá y de Estados Unidos para señalar, y hay una mesa de trabajo que comenté con ustedes, donde se va a sustituir las importaciones de países asiáticos y van a definir, están definiendo qué va a producir y vender Estados Unidos, Canadá y México para sustituir lo que se compra de los países asiáticos en el acuerdo comercial. Eso va a reactivar la economía. No se trata de cerrarle las puertas al mercado extranjero, no le tenemos miedo a las estampitas chinas
de la Virgen de Guadalupe, porque nosotros podemos producirlas, pero no le vamos a tener miedo al chile chino que producimos en el chile miahuateco o el chile poblano. Eso es lo que debemos de entender. Y ese es el rigor con el que debemos de trabajar. Basta ya de simulación en apoyo al campo. Si queremos salir adelante como un país que nos merecemos de primer mundo, tenemos que apoyar al campo. Y eso es lo que yo trazo en el proyecto Por Amor a Puebla, en mi tesis doctoral, porque amo a Puebla. Y lo primero para nosotros va a ser el campo, el sector agropecuario. Mira, señor, por eso estamos. Por eso estamos. Sabemos cómo hacerlo, por eso el diagnóstico. Miren, tan solo el valor agrícola se concentra en Puebla hoy en el maíz, en la caña, en la papa, en la alfalfa, en el frijol con el 53%. Tenemos un diagnóstico que me han ayudado mis amigos a describir en el Valle de Libres Oriental, en el Valle de Puebla, en Atlisco y Zúcar de Matamoros, Izcaquistla. Voy mañana a Izcaquistla a caminar. Siempre he caminado, siempre, y voy a seguir caminando. El Valle de Tehuacán, la Sierra Negra, la Sierra Norte. Cada región tiene una vocación. Y no es el gusto del gobernante el que debe de imponerse en cada una de las regiones. Tenemos que producir el campo de la mano de los técnicos, los profesionales y los productores agrícolas, sin corrupción, porque quedar bien el gobierno o el secretario de Agricultura o quien quiera va a vender mototractores a 10 veces más el costo, en lugar de venderlos al costo para que el productor gane y el gobierno pueda tener más con poco dinero. Si no hacemos eso, si no entendemos eso, pues simple y sencillamente el dinero no alcanza. Por eso tenemos que hacer una Contraloría Social auténticamente comunitaria. Que la gente cuide su dinero, porque ¿de quién es el dinero? No es de la mano, no es de la bolsa de las autoridades. El dinero es de los impuestos de los mexicanos, y los mexicanos organizados deben de cuidar su propio recurso. Entonces, tenemos un diagnóstico que hemos trabajado, la vocación agrícola, cafetalera, frutícola. Puebla importa más productos frutales, importa más porque lo que produce no alcanza para el consumo. Y tenemos zonas extraordinarias para que en el corto plazo productores poblanos puedan vender ya, producir frutas. Pero lo mismo, de nada sirve vender el producto a granel, tenemos que darle un proceso, una cadena. Y tenemos que hacer que el gobierno sea el principal motor para la comercialización, porque le vamos a aventar los costales de abono a los campesinos y los dejamos, y además se los llevamos tarde. Y donde hay que ponerles triple les damos sulfato, y donde hay que ponerles sulfato les damos urea. No, tenemos que hacer ese diagnóstico de precisión para que se haga un gran esfuerzo. A mí me consta que en el gobierno de Puebla, del gobernador Barbosa, la Secretaría de Agricultura ha hecho un gran trabajo en materia de apoyo a los cafeticultores, pero tenemos que hacer mucho más. El tema que corresponde, este diagnóstico de verdad se los agradezco, porque miren, fíjense en Puebla, de 994,000 hectáreas que tenemos, 994,399 hectáreas que hay, 84% son de temporal y 16% son de riego. ¿Saben por qué? No porque no hay agua, porque ha habido corrupción, porque ha habido dispendio de recursos públicos, porque no se ha pensado en el campo.
Si se le hubieran invertido esos 15,000 millones de pesos que se le dieron a Audi al campo, hubiéramos movido estos números a favor de los productores. Yo no estoy en contra de que apoyemos a la industria extranjera, pero primero la nuestra. Primero al sector agropecuario. En todo el mundo están pensando en eso. Si vamos a llegar a ser en el 2050 cerca de 10,000 millones de habitantes, ¿qué vamos a necesitar? Alimentos. Antes que cualquier cosa, alimentos. Y esa es una gran ventana de oportunidades frente a la puesta en marcha del tren interoceánico el próximo año, para poder surtir de alimentos procesados con un valor agregado en el tren interoceánico, que va a ser el canal que pasa cerca de Puebla para el comercio entre Europa y Asia y en América Latina y en América del Norte. Eso es lo que tenemos que preparar. Por eso hoy tengo todo este diagnóstico de lo que tenemos que hacer y quiero agradecerle a todos las y los que hoy nos acompañan, productores, líderes, campesinos, decirles con toda claridad que estoy convencido como profesional de la administración pública que no hay otro camino hacia el éxito de Puebla que no sea el sector agropecuario. Claro que hay motores de nuestra economía como es el del motor automotriz. Claro que lo hay y los necesitamos. Los necesitamos. No quiero despreciar a la industria automotriz, pero nadie se puede comer una llanta, ni nadie se puede. Y fíjense que he sido promotor de la transición energética y he sido defensor del litio y lo seguiré defendiendo y apoyaré a la industria siempre, pero nadie se puede comer un tablero del auto en condiciones. La mitad de nuestra población vive en pobreza y cuando hay pobreza apenas se tiene para comer. Y si queremos justicia en Puebla, tenemos que atender las necesidades básicas de la población. Y las necesidades básicas de la población están en la solución del sector agropecuario. Estoy convencido de ello. Y todos los actos que he tenido giran en torno, como senador de la República, en impulsar el sector agropecuario. Y lo voy a seguir haciendo. Y en el futuro, que los poblanos, Dios y la Madre Tierra me deparen, la prioridad será el sector agropecuario para Puebla. Muchas gracias.